Gripe aviar, sida, ébola, ántrax, tularemia, son términos que dan miedo y que cada día, por desgracia, son más cotidianos. Sin embargo, hay lugares de nuestro país donde ya no espantan y no dan miedo ya porque no hay nadie quien pueda escuchar estas noticias. Son pueblos muertos, pueblos que fueron abandonados repentinamente, una noche cualquiera, por todos los habitantes. A algunos les dio tiempo a hacer ciertas fosas comunes, otros ni siquiera pudieron hacerlo, no llegaron a tiempo. Son pueblos y aldeas marcadas por las epidemias, por las pestes. La leyenda de siglos posteriores hablaría de la visita de espectros, de serpientes que devoraron a todos, o incluso de hormigas o arácnidos como protagonistas de algunos lugares que, como este, se convirtieron en absoluto desierto. Esos pueblos, esas aldeas, esos enclaves son, digámoslo así, la última muestra de lo que fue un terror ancestral, un miedo que palpitó en el corazón de los antepasados de nuestros propios antepasados, un miedo que sigue ahí y que lo vemos latir vivo cuando las noticias nos hablan de nuevas pestes, de nuevas epidemias. Yo les invito a un viaje en el tiempo, a conocer más algo de este mundo del que, por fortuna o por desgracia, jamás se habla. Enemigos invisibles que siguen estando ahí. Angustia, incertidumbre, temor. Las peores sensaciones inundan al ser humano ante la amenaza de una plaga. Hoy en día se llaman sida, ébola o gripe aviaria, pero siempre han existido. En la actualidad miramos con recelo y desconfianza a las aves, como si supieran algo que nosotros desconocemos o padecieran algo que nosotros padeceremos. Lo cierto es que desde los orígenes de la humanidad han recorrido el globo como auténticas depredadoras de hombres, pero ninguna de ellas fue tan destructiva como la que asoló al mundo a mediados del siglo XIV. Nada ni nadie en la historia ha atacado con tanta virulencia a la raza humana como la peste negra. Fiebres, inflamación en los ganglios, escalofríos y sobre todo bubones y manchas negras por el cuerpo era la realidad que envolvía a los apestados. En un principio muchos creyeron que se trataba de un castigo de Dios para hacer pagar al género humano tantos siglos de pecados. Los más creyentes se flagelaban tratando de obtener el perdón divino. El resto se limitaba a huir de los infectados como si estos fueran enviados del maligno. Más adelante, se buscaron causas más terrenales culpando a pobres y mendigos de propagar la enfermedad. Y empezaron las persecuciones, las venganzas y las enormes hogueras alimentadas por cuerpos humanos. La trágica verdad nada tenía que ver con todas estas teorías. Al parecer, y aunque no todos los expertos se ponen de acuerdo, el germen estaba en un animal que ha estado presente en las pesadillas del hombre desde los tiempos más remotos: la rata. La terrible pandemia aniquiló en Europa a 25 millones de personas. Para algunos estudiosos, este apocalipsis significó el trágico fin de la Edad Media. Desde entonces, el temor a un regreso de la muerte negra sigue flotando en el inconsciente colectivo. Todo este terror, todo este infierno que vivían las personas en los siglos de la muerte negra quedó reflejado de manera providencial y prodigiosa en muchos libros y en muchos cuadros. Hay pequeños miniados que hablan de la presencia de hombres que son casi esqueletos más que personas vivas, y hay composiciones de grandes maestros que de verdad merecen la pena. Yo les aconsejo que si van al Museo del Prado no se pierdan en una de sus salas El triunfo de la muerte de Peter Bruegel. Es, yo creo, el ejemplo, la plasmación más exacta del temor del ser humano a lo que parecía ser cólera divina o inspiración demoníaca, la llegada de un enemigo invisible, los virus, la peste. Los esqueletos aparecen casi inundando la tierra, atacando y enterrando a los seres vivos, dando un giro a lo que es la lógica de la vida y la muerte. Precisamente esa pintura aparece en la portada de este libro totalmente recomendable, Historia de las epidemias en España y sus colonias. Su autor es José Luis Bertrán Moya, profesor de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, y está aquí con nosotros en Cuarto Milenio. José Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Ese cuadro refleja el temor absoluto del ser humano, algo que estaban viviendo, ¿no? Era como una venganza diabólica. Sí, sobre todo a partir de finales del siglo XIV, dentro de lo que es propiamente la ideología cristiana,
vuelve a reaparecer con fuerza un gusto por lo macabro, y no solamente en el caso de Bruegel, sino ya incluso pintores anteriores del siglo XV, principios del XVI, como Durero, tienen representaciones muy importantes. No olvidemos que una quizás de las representaciones artísticas más características en torno a lo que aparece culturalmente junto a las epidemias de peste negra es la danza de la muerte, en donde se representa generalmente a la muerte como un esqueleto a cuya danza van de alguna manera acompañándole todo tipo de sujetos de clases sociales diferentes, desde reyes, eclesiásticos hasta los campesinos, en una danza que parece igualar ante la muerte como hecho democrático, digamos, la existencia de todos, con independencia de las diferencias sociales existentes. A mí lo que me ha sorprendido, José Luis, leyendo tu libro, sinceramente, es que se tardó mucho en saber cuál era el causante de ese mal que muchos, como es lógico, casi relacionaban con los castigos divinos, con los pecados que la gente estaba cometiendo en la tierra, y que evidentemente llegó la hora de cumplir y de purgar sus penas. Se descubrió muy tarde. Hay muchas dudas todavía. ¿Cómo afectó la peste negra, la muerte negra, por ejemplo, a nuestro país, a España?